Sed bienvenidos. Hoy vamos a abordar las consultas que con 4 mutaciones y a través de sus hexagramas transicionales vamos a llegar como terminal al hexagrama 53. Arquetipo de la evolución, compuesto por la imagen del trigrama Ken, montaña abajo, sobre el que se yergue un árbol. Esta forma de evolución gradual viene determinada porque en lo alto de la montaña, pues obviamente al árbol le cuesta más trabajo ir acumulando los elementos nutrientes. También es combatido por más elementos atmosféricos. Así que finalmente, además, una de sus características es la elevación sobre una montaña. Todo ello viene a significar una evolución gradual por el tiempo de importancia capital por la elevación que acaba siendo ejemplar, y la verticalidad le da un sentido de espiritualidad evidente. Tiene diversas figuras que lo reflejan prismáticamente por su composición. Una de ellas es todos los preparativos importantes para un desposorio a las antiguas costumbres tradicionales en las que nada debía saltarse. Pongo un ejemplo actual de determinada cultura todavía, que desde la ropa de la novia que no lo mira el novio, que se lleven las jarras, que vayan las alianzas, si falta algún detalle hay. Es decir, todo tiene importancia. Otro es el que he dicho antes: un árbol en lo alto de una montaña, en virtud de su esfuerzo y elevación, pero finalmente acaba marcando un hito de ejemplaridad y de elevación en el entorno. Y la otra son las garzas o las ocas, que partiendo desde la base van remontando en su vuelo con un carácter de fidelidad que se le atribuyen a estos animales durante toda la vida, y van elevándose, suben sobre los altiplanos, las grandes montañas, para finalmente volar con una elevación supraterrestre, por si se me permite la expresión, cuando vuelan por el aire, ya conformando imágenes geométricas que dejan embobado a la expectación. De manera que de todos estos modos, este hexagrama implica evolución con detenimiento en cada detalle y un carácter final de ejemplaridad. Este es el arquetipo que vamos a tener como complementario final. Hoy lo vamos a abordar del primer contexto en el que nos encontramos, es el hexagrama número 7. Arquetipo del ejército, o como siempre digo, en el ámbito corporal del, del sistema inmunológico. Ni uno ni otro en su aspecto ideal se mueven arbitrariamente, responden obviamente a situaciones de crisis y encarnan su conducción la sabiduría, el hacer uso, disponer de los recursos de que realmente se dispone en el contexto, sabiamente dirigido a subvenir o a cubrir la necesidad perentoria del momento representado por la crisis, y de una manera estratégicamente escalonada a la que debe disciplinarse todos los concertados en el esfuerzo. Dentro de este arquetipo, hoy tenemos en consideración especial para el consultante, pues la línea segunda, que lleva al hexagrama 2, la tercera, que lleva al 46, la quinta, que lleva al 29, y la sexta, que lleva al hexagrama 4.
En la línea segunda del ejército, en medio de la tierra, vemos bien fundamentado a la línea Yang, que representa al general, que es la persona cualificada, está perfectamente informada y perfectamente comunicada. De manera que eh, adelante con un plan al que fijarse y llevar con abnegación hasta el final, pero sin improvisar ya sobre la marcha ni meter otras adiciones. Eso sería extravío, como lo es, como lo sería en el hipotético caso de que la Tierra dejara de obedecer a lo creativo y actuara por su cuenta. Si va en seguimiento la tropa y el objetivo va en conducción, pero si se adelanta, se extravía. La tercera línea sobre la anterior advierte al consultante de que muchísimo cuidado de que no vaya el coraje o el bravucón a usurpar la necesaria posición de la sabiduría en el mando al general, ya que hablamos del ejército, o al mariscal, al pertinente mariscal de campo. ¿Por qué? Porque llevaría cadáveres propios, como anuncia nefastamente el, el texto tradicional, si hay tal usurpación. La siguiente línea de mutación es la quinta, central de arriba, ya en el exterior, y volvemos a tener un campo en el que el texto dice que hay un elemento al que darle caza, pero que solo el general sabrá delimitar y cortar con la accecia de un cirujano láser, de la manera menos cruenta posible, que en cambio si la usurpara el arrojo o la bravuconería o el espíritu de venganza, pues sería totalmente desafortunado. De manera que aquí en esta quinta línea es necesaria la capacidad de seleccionar de entre los impulsos hacia los que pretendemos movernos de manera visceral, seleccionar, como haría el agua, arquetipo transicional de esta línea, que fiel a sí misma, a su objetivo, se adecua con transparencia al terreno circunstancial, fluyendo por donde le indica la gravedad territorial. La sexta línea, línea culminante del hexagrama del ejército, se ha conseguido la victoria, pero el texto tradicional le dice al consultante que a la hora de repartir los feudos, está aludiendo a la tradición literaria de 3.150 años en China, donde fue escrito, para nada debe emplearse al vulgar cuando sea cuestión de repartir las medallas, las prebendas, es decir, a cada cual según, pero para nada meter en esta labor de volver a encauzar la victoria, el objeto de la victoria, como indica el complementario transicional, ese grama número 4, la ignorancia juvenil, que lo que propone delante es una estructura bien fundamentada en torno a la cual el nuevo arroyo deberá ir abriéndose paulatino camino conforme le indica la gravedad circunstancial del entorno. Por tanto, para abrir este cauce sería totalmente nefasto confundir al noble dándole empleo al vulgar en esta acción. Así que, sobre firme base de eticidad, minuciosamente deberás evolucionar para elevar. El siguiente arquetipo con que nos encontramos es el del porte. Tui, lo más delicado, sigue a Chin, lo más fuerte y poderoso. En la imaginería literaria, una jovencita, Tui, que sigue a la actividad enérgica
de un tigre que va adelante. Es decir, el mundo va adelante y el consultante con su pregunta es quien pretende poner su huella en ese mundo en el momento actual de su etapa, para lo cual es extraordinariamente importante que se dirija con claridad, que sepa instruirse profundamente en principio de cómo se mueve el mundo en relación a lo que pretende, para ver dónde puede meter efectivamente su huella sin que venga la hacienda pública o la municipal y le eche abajo el chiringuito. Permítanme la expresión tan común, tan llana. La línea segunda, dentro de este contexto, dice así: si así asume lo anterior, con serena, con verdadera serenidad, si te diriges en el porte con verdadera serenidad, te vas a poder dedicar sin otros compromisos a la inclinación natural de tu corazón, si no llevas segundas intenciones y si no te desvías de tu ingenuidad esencial, como complementa transicionalmente el hexagrama promovido por esta línea. El 25, arquetipo de la inocencia. La tercera línea, dentro del contexto en el que estamos, le dice al consultante, dentro del porte, le dice: aquí ni corto ni arrojado te debes aventurar. Aquí es la boca del tigre, la que enunciábamos en el contexto general, que es lo que iba adelante. Si sin bastantes luces y con mucho atrevimiento nos arrojamos a la boca del tigre, este nos va a devorar. De manera que la transición le muestra de antemano, de manera refleja: ahí tienes delante, analiza tus móviles a ver si tiene el hexagrama número 1, lo creativo, cuyos requerimientos son la mayor eticidad posible en relación a lo que se pretende, la capacidad de poder prever aquello que se pretende perseverantemente con la justicia que le corresponde para que funcione armoniosamente y que además se tenga la capacidad de irlo proveyendo según las distintas exigencias del tiempo de evolución. La cuarta línea, asumido por el consultante los distintos dictámenes expuestos, pues ya nos sitúa en la primera del trigrama exterior. Y ahora lo que tenemos delante es la cola del tigre. Y según el texto tradicional que ve más allá y previamente lo ha asumido, ahora sí debemos pisar la cola de este tigre, que es el nuestro, naturalmente con cautela y circunspección, pero con las características del complementario, para poder asimilar lo que es el 61, apertura tu interior a fin de poder analizar lo que tienes delante sin prejuicio, deglutirlo como propio y finalmente podrás darle una expresión externa que te permita ir a ti con tu tigre y transformar también al entorno con su aceptación. Así que sobre firme base de eticidad, minuciosamente evolucionando para elevar. El siguiente arquetipo lo constituye el de la paz, el desposorio entre el cielo y la tierra. La tierra viene para abajo, el cielo tiende hacia arriba y en la mitad del encuentro se concilian las fuerzas con un ensamblaje, con un desposorio real, cósmico. Esto provee para elementos creativos y va disolviendo los elementos negativos que vayan residualmente quitándose del medio. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 46
la segunda al 36, la quinta al 5 y la sexta al 26. La primera línea, estando dentro del contexto de promover las energías en paz, es una posición muy inicial, pero el texto tradicional sabe escrutar el fondo del consultante y le dice, a tu manera, con los tuyos, puedes emprender. Pero eso sí, mira el transicional que tiene delante, que es el 46, el empujar hacia arriba como la semilla cuando abre su carcasita y se orienta con su propio esfuerzo, pero necesariamente conforme al ejemplo vital en la fotosíntesis que le va a producir el sol. De manera que de ese modo es como debe asumirse esta primera línea y el transicional. La línea segunda, que nos lleva al 36, le dice al consultante, sitúa tu objetivo como la estrella norte de los marinos de la antigüedad. Disponte a aguantar las vulgaridades que te vayan saliendo en el desarrollo de este trabajo, porque con determinación tienes que arrojarte a cumplimentar. No te dejes inclinar por lo que te digan las voces de la izquierda o las de la derecha y sé capaz de llevar esto a cabo anonimado en medio de la oscuridad, como indica que es el ámbito del 36 transicional, esa grama representante del oscurecimiento de la luz. Entre la vulgaridad, el noble pasa anonimado para que no lo arrasen. La línea quinta, dentro del contexto en el que estamos, dice que es un contexto de paz, pues le dice, si sabes desde la posición de gobernación condescender sin hacer alarde de jactancia, pues vas a hacer una sesión de carácter futurista, de previsión, que aunque en principio sea más el hecho de condescender que, eh, que el de incrementar. Bien, trataba de decir que en la línea de gobernación hay que saber ceder de cara al futuro, porque el complementario transicional de la quinta línea de mutación es el 5, la espera. De manera que en un sitio, en una posición de gobernación en la que perfectamente se ensamblan las energías yin y yang, hay que saber también condescender de la alta posición, haciendo excepción de cara al futuro, como una inversión, hablando en términos crematísticos que todo el mundo suele entender rápidamente. La línea sexta, finalmente, dentro de este contexto, pues inevitablemente nada dura para siempre. Y aquí lo que en principio era el orgullo de nuestra ciudad, sus murallas, aquello que habíamos logrado construir, pues por la eterna ciclicidad de lo material, pues los paños empiezan a desmoronarse y sería absolutamente impropio que cualquier buen ciudadano, por muy animoso que se sintiera, se pusiera debajo a contener los paños. Lo derrocaría. Por tanto, eh, limitarse a aceptar la caducidad y como tenemos como complementario transicional la posibilidad de recurrir en el contexto en el que nos movamos a ir a la gran universidad de la vida que contiene todo el conocimiento en función del cual poder reciclar lo que ya se cae por una opción nueva, aunque sea en otro campo o en el mismo, pero con modificaciones pertinentes, eso es lo que deberemos hacer. No impedir que se nos derrumbe lo que tenemos, sino a prestarnos, a facultarnos para poder reciclar de nuevo
o no reciclar, sino emprender una opción diferente por medio de la facultación en el contenido acendrado de nuestra cultura eh, del entorno. Así que evolucionando sobre firme real minuciosamente para elevar. El siguiente arquetipo es el de la posesión de lo grande. La línea quinta está abierta siendo el gobernante. El texto del 14 dice que esto viene predeterminado por el cielo, pero que la actitud humana en la gobernación debe ser abierta para poder ser susceptible de oír, clara, para tener iluminación propia y también poder iluminar, y corresponsable con la gran posesión en la que deben tomarse decisiones importantes. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 50, la segunda al 30, la cuarta al 26 y la quinta al hexagrama número 1. Entramos en el contexto de la gran posesión, pero entramos por la puerta de abajo, la base del hexagrama, línea 1. El texto dice, no se te encuentra defecto, puedes pasar. No hay falla en tu actitud y en lo que llevas. Pero como estás en una base muy inicial, aquellos elementos que ahora percibes en crudo, en función de los elementos culturales de la sociedad en la que vives, deberás saber ensamblarlo entre sí para quitarle su aspereza y su crudeza inicial y constituir con ello un elevado propósito en la superestructura cultural. Complementario del 50, podríamos decir ve al huerto, lo que lleva no tiene defecto, lleva zanahoria, patata, berenjena, calabaza, lleva una, pero vas a tener que transformarlo para poderlo elevar según los elementos culinarios de tu entorno a la mesa de los comensales de la superestructura cultural en la que has entrado. No olvides que es una gran posesión. La segunda línea, habiendo asumido el consultante la instrucción previa, le dice, ahora te encuentras ante un carro que tiene un eje poderosísimo sobre el cual, es decir, tienes ahí elementos, personas, tus propias disposiciones, lo que has elaborado y las personas o elementos en los que te pueden hacer llevar lejos tu obra. Sitúa sobre ese centro de eje como carro poderoso la labor y adhiriendo a lo esencial como manda el 30 como transicional, separando lo claro y lo oscuro, permite que entre la claridad en ti, que a través de esa labor de dócil cultivo, pues vaya también proyectándola en el exterior. La línea cuarta muta al hexagrama 26 y le da una advertencia. Siempre que sepas diferenciar, sigo el hilo anterior, siempre que sepas diferenciar lo ajeno de la propiedad. Aquí hay una deficiencia por exceso de confusión mental, de arrastrar puerilidad mental, no desarrollo, no se tiene un desarrollo de evolución cultural suficiente, y porque como has crecido con aquel muchacho, aquella chica, toda tu vida juntos, ahora ella es próspera o él y tú pues andas en otras condiciones. Pero como habéis tratado siempre como hermanos, crees que lo suyo es tuyo. Y acaso llegue a la impertinencia de porque trabajas con él, pues oye que tú ganas tanto y yo menos cuánto. Eh, Toma nota del 26, que es la Universidad de la Vida, donde hay un conocimiento atesorado para ilustrar en todos los campos, y asegúrate de discernir bien lo que es tuyo de lo que no lo es. Por muy próximo que esté incluso en la sangre
ni lo de tu hermano, ni lo de tu padre. La quinta línea lleva al hexagrama número 1 y nos dice eh, no basta, no basta la afabilidad en una posición de gobierno como la que está, sino la sustenta los principios de lo creativo, que son la mayor eticidad ética posible, la capacidad de proveerlo con justicia de manera perseverante y según los requerimientos de cada tiempo. Así que sobre un alto firme en comedida ejemplaridad. El siguiente arquetipo con que nos encontramos hoy es el del entusiasmo, el hexagrama 16, requerimiento. El entusiasmo es una actitud interna, no depende de la alegría externa. Por tanto, encarna mucho el espíritu de la música. Y es la capacidad de empatizar con el ritmo, con la vibración de la tierra, en el hecho civil de entre humanos, de no amarrar con un proyecto que sea totalmente inadecuado a aquello que se canta, se cuece o se baila en el entorno. Finura para empatizar. Y cuando se haya hecho así, pues podrá uno sumarse al coro del baile o de la danza. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva al 62, la cuarta que lleva al 2, la quinta que lleva al 45 y la sexta que lo hace al 35. La línea tercera del estar dentro del entusiasmo, pues nos dice, no debe actuar ni de manera precipitada ni estar esperando que caiga del cielo lo que no va de ninguna manera a caer. Lo que debe estar muy atento, toma nota del complementario transicional, que está en el Sagrama 62, la preponderancia de lo pequeño, cuya virtud principal es lo pequeño y concreto, de manera que es lo que debe estar. Estate atento a lo inmediato, pequeño y concreto de tu necesidad para poder cogerlo en su momento pertinente. La cuarta, que es la línea Yang, central del hexagrama del entusiasmo, pues nos dice que si te atienes y has asimilado lo anterior, los amigos, aquellos que están contigo, tus socios, te van a arropar de la misma manera que la hebilla del pelo coge el pelo en un manojo conjunto. Eso sí, para llevar anegadamente a cumplimiento lo formalmente propuesto, sin extravío, sin otros adelantos. La quinta línea, dentro de este contexto, le dice el consultante, ciertamente, en virtud del sacrificio que debes operar por el conjunto total, por la recolección, que es el arquetipo transicional, el 45, que tiene prioridad sobre tus intereses subjetivos, pues lo mismo vas a tener que reparar la máquina pues 4 o 5 veces cuando tú a lo mejor dirías la tiro y compro uno nuevo. No, ciertamente vas a tener que soportar reiterados sacrificios para que el equilibrio, para que el conjunto no padezca de desequilibrio. Finalmente, dentro de este contexto del entusiasmo, la sexta línea le dice al consultante, frena la rueda que te has confundido y crees que solo hay acelerador. Para, es un entusiasmo infatuado. Para, ábrete receptivamente y pasa las luces como un escaneo por los aspectos profundos, por las mesetas medias y por los elementos más elevados, para poder dotarlo de conocimiento suficiente para poder progresar
expansivamente, pero no con esta precipitación previa que trae. Y así sobre firme alto, ejemplarmente evolucionar. El siguiente arquetipo es el del seguimiento o la conformación. El momento está acorde con el estado de consultante y su consulta. Y por tanto, lo yang debe tomar la delantera para conformarse con la situación y ya luego a la tarde con el producto de la labor podrá recrearse con los pares. Este contexto mueve la línea primera al 45, la tercera al 49, la cuarta al 3 y la sexta al 25. La primera línea dentro del contexto del acercamiento, de la conformación, pues le dice al consultante, sal del área de confort y sacrifica por el conjunto congregacional. Es lo propio. El transicional efectivamente es la imagen de este conjunto que tiene prioridad por la acomodación temporal que ya ha vivido la línea 1. Ahora a sacrificar por el conjunto. Sal adelante. La tercera mutación que lleva al 49 le sigue hablando al consultante. Dice, ciertamente algo de peaje habrás de pagar por el abandono de aquellas costumbres acomodaticias de tu propia casa, de tu propio lar, de tu pueblo, porque que ahora debes dejar atrás por el cambio que has hecho de tener que incorporarte a una actividad. Pero es que esto te va a llevar a un estadio de renovación que es capital que se produzca. De manera que con fe persevera para producir, para poder aceptar y llevar a cabo este cambio que ya ha debido empezar a integrar. El complementario es el arquetipo del cambio, el 49, que implica las revoluciones estatales como el cambio de calendario, una nueva época. La línea cuarta en este contexto de seguimiento dice, no vayas a querer venderle un cante a la gente de la izquierda y otro cante al de la derecha para que te sigan, porque perseverar en eso va a ser catastrófico para ti a la hora de organizar el movimiento activo. Debe ser conforme a tu verdad esencial, aquella en la que estás encardinado en tu compromiso de conformación, y lo que debe buscar son ayudantes capaces para tal propósito, como indica el complementario transicional, que siendo el arquetipo del parto, esa grama número 3, pues necesita de ayudantes capaces para el bebé que va a venir al mundo y para la mamá. La línea sexta dice, si has asumido lo anterior, ya en el culmen del seguimiento, acepto por lo alto serás, en virtud de tu fidelidad esencial, sin segundas intenciones y sin desviar. Así que sobre un elevado pilar de ejemplaridad, con perseverancia, evolucionando a elevar. El siguiente arquetipo es el 21, la mordedura tajante. Es decir, crear un proceso buscando la claridad por medio de la justicia, con energía, para quitar de en medio los elementos intromisos y ponerlos ordenadamente y pueda producirse de manera diáfana la manera correcta de alimentarnos a nosotros y a nuestro proyecto. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 35, la tercera al 30, la cuarta al 27 y la quinta al 25. Primera de la mordedura tajante. Dice, si te coges a ti mismo o coges a un delincuente en su primera acción, al niño metiendo la mano en la cartera del padre, disculpen por el exceso de familiaridad, pues lo vas a poder corregir y hacerlo progresar, haciéndole entender
que es algo impropio, en fin, le darás todas las lecciones pertinentes para que asuma de una vez por todas que cosas semejantes no solo no debe hacerlas en la casa, sino en ninguna parte. Y eso será responder adecuadamente al arquetipo transicional de dotar con caballos a un gran príncipe, es decir, de delincuente a progresar grandemente. La línea tercera dice, pero si al detectar endurecido ya está, es decir, aquí el texto tradicional habla de que al morder nos encontramos con carne seca, desecada y además con la ponzoña de la punta del dardo del antiguo cazador que ponía veneno para las piezas. En términos más próximos y corriente doméstico de algunas culturas, hay que vas a morder la hiel y te salta la hiel en la boca y te va a amargar. Y en términos más concretos de los encuentros entre las personas, te tienes que ocupar de poner claridad en un asunto, pero el contrincante, el oponente, te va a responder con una cantidad de reproches que tenía él también guardado. Sin embargo, el texto dice en la hora de morder, pero la hora de morder quiere decir que debe seguir haciéndolo, pero perseverando en relación a lo esencial, con docilidad, apartando lo duro de lo blando para producir luz en ti mismo y en tu manera de morder y también producir luz allí donde estás mordiendo. La cuarta línea dentro de este contexto de mordida enérgica le dice al consultante ya la primera línea en el contexto exterior y el asunto es duro y por tanto la mordida debe ser dura. Por eso el texto habla de recta flecha de metal. Recta, rectitud y flecha de metal, dureza. Y si lo unimos con el complementario para alimentar correctamente el proceso, porque el complementario es el 27, arquetipo de la manera correcta de alimentar. La línea quinta, sobre la anterior, habiéndola ya asumido, aquí puede incorporar y debe incorporar el noble, finura, elegancia, de hecho sigue la dureza, porque el proceso, aunque se vea claramente por una mente noble, pero está muy intrincado y se ha de proseguir con la firmeza del metal, pero este metal ya es oro en el sentido no de riqueza material, sino de cuanto implica nobleza del material. Es decir, si además tenemos en cuenta el complementario que es el 25, arquetipo de la inocencia, sin perder la adherencia esencial, sin segundas intenciones y sin desviar en función de otras ideas. Así que sobre sólido pilar, ejemplarmente a evolucionar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el del retorno, el tocón raigal, la base de convalecencia, el hexagrama 24. Allí acuden amigos, vienen y van, y se está uno fortaleciendo y reconstituyendo también idealmente en los proyectos, porque vienen los pares, pero en la base, sin emprender. Y si se hubiese emprendido, como iremos viendo ahora las líneas, retornar, que es lo propio. Muta la línea primera que nos lleva el hexagrama número 2, la tercera que lo hace el 36, la quinta al 3 y la sexta al 27. La primera línea, estamos en la línea única, línea yang que hay, pero el impulso te lleva a moverte. Y le dice el texto, si ya te percatas al errar, nada más echa el pie adelante, vuelve presto, porque así no habrá mucho que imputarte y vuelve receptivamente a escuchar, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de lo receptivo.
el hexagrama número 2. La línea 3 dice, no debes ceder a ese empuje interno que te lleva a pendulear. Es decir, estás aquí pero quieres ir allí, cuando estás allí no te, no te quedas allí, pero en ese movimiento de vaivén hay un peligro y se evidencia también una, un error vanidoso por querer tú hacer brillar tus luces cuando lo que te está indicando el complementario transicional, que es el arquetipo del oscurecimiento de la luz, en cuyo ámbito el noble lo que hace es pasar anonimado sin querer hacer brillar su luz para que no lo arrollen la multitud de los viles. La quinta línea, si ya ha debido asumir todo lo anterior, ya es la propia sabiduría, es decir, la propia molienda de los elementos previos, junto con su intuición y todos los elementos que a lo largo de su vida haya copiado, pues ya sabiamente decide, debo retornar. Y para retornar debo buscarme un ayudante capaz que me alumbre el camino. La complementario transicional es el hexagrama 3, donde la mujer embarazada que va a dar a luz, para que ni el bebé ni ella padezcan de enfermedades o inconvenientes, pues recurren a especialistas determinados para ello, ayudantes capaces para orientar el retorno de este que se da cuenta que está lejos. Porque en la siguiente línea se ha perdido totalmente y está en una cárcel que durante 10 años no va a poder salir de ella. ¿Por qué? Porque ha perdido la manera correcta de alimentarse. O sea que esperando que el consultante y esto obedezca a una consulta previa a lo que pretende, pues tome buena nota de este posible extravío que significaría una lejanía tanta, una pérdida tanta de la manera correcta de alimentarse, como indica este transicional del 27, que estaría perdido durante 10 años. Así que sobre sólida roca debes basar una ejemplar forma de elevada evolutividad. El siguiente arquetipo que nos encontramos con 4 mutaciones lo constituye el hexagrama número 32, el arquetipo de dar duración al carácter. Alude el texto tradicional al matrimonio tradicional que acepta todas las vicisitudes que la vida les va poniendo delante sin perder la unicidad de criterio hasta el final de la vida del uno o de los dos. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el 62, la cuarta lo hace el 46, la quinta al 28 y la sexta al 50. La segunda línea de la duración le dice el consultante, para empezar es más cuestión del empecinamiento de tu carácter que del poder real que tienes para emprender en relación a lo que quieres. De manera que dale duración a tu carácter estando en lo inmediato, pequeño y concreto, allí donde está, como manda el transicional 62, la preponderancia de lo pequeño, ocupándose realmente de lo posible y no de lo imposible, que ya implica un principio de rebeldía. La línea cuarta lleva al 46 y ella primera del trigrama exterior. Y le dice al consultante, por ser muy tradicional en la, perdón, si, por mucho que te conserves en un lugar o en una actitud o con unos elementos, por mucha perseverancia que le eches al asunto,
Si estás desorientado, si tú no tienes GPS y tienes mal sentido de orientación y ninguna instrucción, allí no va a pasar nunca aquello que tú esperas lograr. De manera que lo que necesitas es tomar ejemplo del complementario transicional, que siendo el 46, subraya el hecho de que es necesario tener una guía en función del cual poder empujar. Hexagrama 46. La línea quinta vuelve dentro de este contexto en el que estamos, de dar duración, le dice, en la posición de gobernación, sea en una empresa, sea en llevar la casa, no como una empresa, la casa es más delicada y más fina que una empresa, pero ambos requieren en el punto de la gobernación, ejerza el varón o la varona, eh, adecuarse no a lo que siempre se ha tenido por costumbre, porque eso sería sobrecargar la techumbre, como indica el complementario transicional. Hay que redistribuir esto, como indica el transicional, para evitar el colapso y estar pendiente del deber puntual, lo que exija el momento, según el deber. Ojo con los apegos excesivamente tradicionales. La línea sexta, que es ya la de la sabiduría, y sería en el techo la veleta, y cito la veleta porque es lo que debemos evitar, que los vientos promuevan cuando se tienen responsabilidad a alguien que lo que hace es desnortar a quienes están pendientes de lo que dice, eso no es para nada pertinente. En cambio, los cambios arriba, en esta posición alta, deben tener en cuenta todos los elementos de la cultura, de la superestructura cultural en la que se está, para transformarlo crudo, pero en un elevado producto de civilización, por medio del ensamblaje de los medios culturales que tenemos para poder condimentar algo digno y no veleidoso ni crudo. Así que sobre sólida roca debe pasar una ejemplar forma de elevada evolutividad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la merma, 41. Merma sí, de los bajos deseos, de los caprichos y de las pasiones. ¿Para qué? No por fastidiar, sino por desprendiéndonos de esos apegos, lo transmutamos lo sublimamos en elementos de alta gobernabilidad de nosotros mismos y de aquello acerca de lo cual hemos consultado. Muta la línea primera llevando al 4, la segunda al 27, la tercera al 26 y la quinta al 61. La primera línea dentro del contexto de la merma. Daos cuenta, no todo es merma, todo tiene su momento. Y en esta primera posición, el texto, desde lo trascendente, por medio del oráculo, le dice al consultante, para. Si has cumplido ya con todas tus obligaciones, las tuyas, con tus necesidades, entonces sí puedes ir a ayudar a otro cauce superior a excavar, como el complementario indica, una estructura dada, bien establecida, en torno a la cual, como arroyo serranito, que nace de él, pues ir circuyéndola conforme le impone la gravedad de su estructura en el ámbito espiritual, en el ámbito legal, en todos los ámbitos de costumbres morales y éticas, y paulatinamente ir abriendo cauces, pero siempre que hayas cumplido con todas tus obligaciones previas, con todas tus necesidades. La segunda insiste sobre lo mismo, en el sentido de que siendo consecutiva y hablando en la misma respuesta oracular,
dice, sin rebajarte a ti mismo indignamente, con el mero ejemplo de tu forma de alimentarte, que obviamente no es solo de lo fungible material, sino aquello con que te ilustras intelectual, espiritualmente, éticamente y también con lo que promocionas en tu entorno, ya sea en el descansillo de tu puerta como en el ágora, debe proveer desde una perspectiva de una alimentación correcta. Pues con esa manera, el Sagrama 27 transicional, con ese ejemplo tuyo, sin necesidad de tener que llegarte a fulanito, a menganito, trabajando tu dignidad, puedes ilustrar. Ojo con las dos líneas conjuntas. La tercera, también dentro de este contexto, le dice al consultante, tanto si te vas a quedar solo y tienes que buscar nueva compañía, como si sigues en compañía pero con la necesidad de un nuevo contexto, vas a tener que saber digerir esto y mm, tomar ilustración para hacerlo adecuadamente en la universidad de la vida, que la tienes ahí delante como complementario transicional, es una manera de hablar que tienes en la universidad ahí delante. Sal de todas las puertas de tu casa e ilústrate en relación a aquello en lo que estás trabajando y que o bien has perdido al compañero o al socio y vas a tener que reciclar. Ve a ilustrarte en lo atesorado en tu contexto cultural. El Sagrama 26, el gran transformador. La quinta línea, que muta, y dentro de este contexto ya muy depurado, el consultante, pues así asimilando sin prejuiciar, con profunda veracidad, pues hacia afuera su expresión será capaz de unir con cadena, porque lo ha deglutido, lo ha hecho propio, sin prejuicio, y ahora lo externaliza con una profunda veracidad, como indica el complementario transicional después de su deglución. Hesagrama número 61. Llegamos finalmente al terminar, que nos dice: sobre sólida roca debes basar una ejemplar forma de evolucionar. El siguiente arquetipo es el de tomar una resolución. Hay una única línea allí, pero está en la cabeza. Conforme a la verdad, date por la voz de alarma en ti mismo, en tu propia ciudad. No tomes las armas, porque no es una cuestión de con violencia querer quitarla de medio. Tampoco disimules y embellezcas tus defectos. Debes tomar una resolución ciertamente, en un sentido positivo. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando el escalama 28, la segunda lleva al 49, la cuarta lleva al 5 y la sexta lleva al hexagrama número 1. La primera línea del 43, tomar una resolución en un contexto que amenaza desbordamiento. Ojo, dice, para empezar, si acudes sin estar a la altura de la cuestión, lo que vas a producir es mayor sobrecarga, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 28, sobrecarga. ¿Qué es lo que indica la sobrecarga? Su estructura, sus elementos componentes. Penetra las razones, analízala conforme a principios elevados de lo creativo y resuélvela serenamente para dinamizar esta situación, que no por este impulso inicial y prematuro vayas a llegar a colapsar. La segunda línea dentro del 43 y en el mismo tenor con el consultante, ciertamente habiendo corregido esa primera predisposición, pues dice: lo que debe hacer es todo el día alertado, entrenar acerca de lo que puede venir de la izquierda, de la derecha, del pasado o aquel adelanto del futuro que viene como resaca a cometerte, y tú te verás como un patio de armas o como un karateca o taekwondoka
o artista marcial ensayando katas todos los días en todo el extenso sentido de la palabra. Se trata de entrenamiento solo en lo físico, sino de estar preparado para que cuando llegue el momento del cambio, tú con fe, el momento del cambio transicional, el 49 arquetipo del cambio, pues estés preparado y puedas generarlo con eficacia y sin elementos de pérdida o crueldad. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, le dice al consultante, eres duro de oído, cuando se te dice esto no quieres escuchar, deberías pararte a escuchar y saber esperar, como indica el complementario transicional, esa grama número 5, dejarte guiar. La línea sexta dice, no dejes que se escurra la debilidad hasta el final y se solape y te engañe porque va a volver a resurgir con aquella melaza de descubrimiento. Analiza tus propósitos en relación al hexagrama número 1 que tienes aquí como complementario transicional, que exige para ti tu proyecto la mayor elevación ética que te sea posible alcanzar y la mayor capacidad de proveer conforme a las necesidades reales de justicia de aquello de ti mismo y de aquello que te ocupa en todo el momento de la evolución en el tiempo. Y sobre tal roca o pilar, paulatinamente cumplimentando, evolucionar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la opresión, la desazón y el agotamiento. Pese a estas definiciones, el mal encaramiento que de común se hace para con el contexto, el 47 tiene unas funciones muy importantes en relación al ser humano, singular que cada uno somos, de manera que cuando nos sale es para probarnos el carácter y redimensionarnos humanamente en relación a la entelequia que alimentamos por la cultura de nuestro entorno. Tú argumentas bla, bla, bla como un retórico muy ducho, pero eso frente al destino no tiene sentido. Tú eres uno más y lo que le ha pasado a fulanito, a menganito, qué lástima, te puede suceder igualmente a ti. Qué lástima. Acéptalo y sin rencor para con el destino. Y saldrás crecido, redimensionado y limpio de rencor inútil. De manera que dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 45, la tercera al 28, la cuarta al 29 y la sexta al hexagrama número 6. La segunda línea dentro del contexto de la desazón descubre a alguien que tiene de qué comer y de qué beber, pero ay madre mía, se queja de que todos los días son igual, que aburrimiento, que tedio, y quiere huir de la posición y el texto le dice, oye, el de las rodilleras escarlatas, esto significa entidades espirituales en el contexto tradicional, literario, necesitan criaturas capaces ahí en esa posición, tiene de qué comer y de qué beber, sacrifícate en esa posición por mantener el equilibrio de la congregación a la que pertenece, como indica el 45 transicional, que es el arquetipo de la cosecha y del conjunto y del templo. La línea tercera, que también muta, le dice al consultante, y no vayas a querer huir hacia adelante con pájaros en la cabeza. Cuando vuelvas de esa estúpida ilusión, vas a encontrar la techumbre de tu casa hundida y dentro no hay nadie, ni tu pareja no está desaparecida. Mejor que antes que producir esa sobrecarga, la analices previamente en estas tendencias tuyas de querer primero quitarte de en medio, luego huir hacia adelante con un proyecto ilusorio. Penetra esta sobrecarga, analízala, quiero decir con la razón, analízala en relación a los principios creativos y resuélvela
en términos de redistribución adecuada para que en lugar de colapso sea dinámica en el sentido vital. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, le da otro toque de atención a este consultante. Te estás demorando entre tus vecinos ricos, aquello de la barbacoa, las piscinas, los lujos asiáticos, discúlpenme por la expresión hecha, y tú te demoras cuando se te ha sido concedida, como indica el complementario transicional, que es el 29, el arquetipo del agua, que significa un peligro, pero también la manera de salvarlo y la gran capacidad de fertilizar que tiene. Te ha sido un aure, te ha sido concedido en ti mismo, en tus medios, en lo que quiera que sea, pero en ti, una capacidad de proveer. Y tú te estás entreteniendo entre los vecinos ricos cuando lo que realmente debería discurrir conforme el entorno circunstancial de gravedad te impone con sencillez y adaptabilidad discurrir. La sexta línea sobre las anteriores, si acaso ahora lo que te asalta son las telarañas de la nostalgia y dices, ay, no, no voy a emprender nada porque lo que hago lo hago mal o me sale mal. No, no. Esto sí sería profundizar el conflicto, que es el complementario transicional. Pues nada que te mueva en un sentido positivo, desaparecerán como telarañas, como bagatelas. Así que sobre roca o pilar toca pues paulatinamente hacia arriba evolucionar. El siguiente arquetipo que nos toca abordar hoy con 4 líneas de mutación es el de la plenitud, de diagrama número 55. Li en el interior, Shen inmediatamente en el exterior. ¿Qué significa? Bueno, pues en realidad es el arquetipo de la aplicación de la justicia. Y significa que una vez dilucidado claramente en el interior aquel proceso del que debíamos ocuparnos, pues lo propio es cuando se ha llevado a su justo término ponerlo en la práctica inmediatamente. El contexto general de plenitud implica efectivamente claro y oscuro, pero sin tristeza debemos dilucidar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 62, la cuarta lleva el 36, la quinta al 49 y la sexta al hexagrama 30. Primera línea del 55 de la plenitud. Consultante. Para empezar, por encima de toda convención formal de tu entorno, debes establecer un periodo de tiempo con una institución o con una persona. Es necesario. Y también delimitar el tiempo, tampoco conviene excederse, pero hay un tiempo que fuera de convención, quiero decir de las convenciones formales, mira que está con, no importa, establecerlo y aplicarse a llevar aquello que nos falta a las concreciones precisas que nos exige el momento actual y que viene indicado por el complementario transicional, el hexagrama número 62, que siendo el arquetipo de la preponderancia de lo pequeño, en el que la sola aspiración a lo grande ya es rebeldía, tiene una importancia capital porque quizás se trate de un pormenor, pero de un pormenor que puede ser tan grave como que hemos perdido la llave de la casa o la llave del coche o la de la caja fuerte si es que tiene caja fuerte. Es decir, establecer un periodo de tiempo para entregarnos con alguien o en alguna institución a llegar a inmediatas concreciones prácticas en relación a las carencias. La cuarta línea, primera del trigrama superior, nos augura que aun en medio de la oscuridad es posible y preciso encontrar con quien complementar, aunque sea en medio de un ámbito de oscuridad general y tengamos que hacerlo de una manera anonimado entre la multitud.
Esto viene determinado por el complementario transicional, hexagrama número 36, el oscurecimiento del. La quinta línea, dentro de este hexagrama de la plenitud, dice que es de gobernación, es decir, la línea de gobernación está modestamente abierto, se te van a acercar líneas ocultas para encarecerte los momentos, la sabiduría y la capacidad de poder renovar aquello en lo que está. El complementario transicional es el 49, el modelo arquetípico para llevar la evolución o la revolución en sus condiciones óptimas. La línea sexta le dice al consultante, le da un toque: no te vayas a aislar, no quieras huir de la situación, ni no te vayas por las batuecas, ni te vayas de vacaciones a donde ilusoriamente crees que vas a poder escapar. No, debieras adherir a lo esencial, saber discernir entre lo claro y lo oscuro, producir claridad en tu interior y también externalizarla en el contexto inmediato de tu responsabilidad. Así, sobre firme roca debes plantar y de manera ejemplar, cuidando evolucionar. El siguiente arquetipo es el de las limitaciones adecuadas. El texto habla de que en el universo todo tiene, aunque el hombre común no tengamos esa capacidad, pero todo en el contexto de nuestra cultura, al menos hasta el momento, tiene una medida que le gusta. El fondo del universo se conoce hasta la excepción en años luz y la densidad atómica, etcétera. Es decir, se sabe cuántos años puede vivir un caballo, las distintas razas, los pesos, los piensos y así peces y nanotecnología aplicada. Todo tiene una medida que le es adecuada y ahí está la virtud, que ni exceda ni se quede corta. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando el hexagrama 29, la segunda al 3, la tercera al 5 y la sexta al 61. La primera línea, dentro del contexto de las limitaciones, le dice al consultante: para empezar, la puerta está cerrada. Debe fluir intramuro, primero llenando todos los huecos en el interior. Este fluir viene determinado porque el arquetipo transicional que promueve la mutación de esta línea es el 29, el agua. El agua, la puerta cerrada, primero, antes deberá rellenar todos los huecos en el interior. La segunda línea, siguiendo la anterior, ya el agua ha llegado a una puerta abierta y deberá poder salir. Sigo el símil del agua. Consultante: cuando la puerta esté abierta, aprovecha para salir. No va a estar permanentemente abierta. ¿Y deberá salir para qué? Para buscar ayudantes capaces que te puedan alumbrar el camino que debes proveer delante. El arquetipo que tiene es la dificultad inicial, el parto. La señora embarazada y su bebé necesitan ayudantes capaces. Y tú, en relación a lo que te propongas, necesitas, cuando la puerta esté abierta, buscar ayudantes capaces. La tercera línea lleva el hexagrama número 5 y te da un toque de atención de importancia. Primero debes saber restringirte a ti mismo. Toma restricciones para ti mismo. No vayas a creer que para ti no hay limitaciones. Aprende a asumir eso mientras espera. El complementario de esta línea, el hexagrama 5, arquetipo de la espera. Las nubes están sobre el cielo, pero aún no se ha producido la lluvia y no podemos lanzarla y ordeñarla. Esperar. La línea sexta dice: estamos en un contexto de restricciones, ya ha habido que saber aplicar. La línea sexta reconoce que hay momentos y hay situaciones en las que hay que aplicar unas restricciones severas. Pongamos por casos tópicos como las prisiones o como los cortes
soporte a los drogadictos para que no lleguen a la decadencia absoluta. Pero en términos generales, una aplicación demasiado severa de la restricción, la naturaleza no lo soporta. Entonces tenemos el complementario transicional que nos ilustra cómo atender a esto. Pues el 61 está abierto, el centro, para poder desprejuiciadamente asimilar en nuestro interior con serenidad aquello que debemos analizar para dar un justo dictamen, analizarlo con la razón capa por capa, hasta deglutirlo y metabolizarlo como propio, y finalmente así digerido y formando parte de nuestro propio ser, podemos dar una expresión justa y transformadora hacia el exterior. Así que sobre firme roca debes plantar y de manera ejemplar, cuidando evolucionar. El siguiente y último arquetipo que debemos tocar en el día de hoy es el 64, antes de la consumación. Tenemos el objeto sobre el que elaboramos y soñamos, quizá, en la ribera opuesta a la que estamos, es del río que tenemos delante. El río tiene una cobertura de hielo. No sabemos de su fragilidad o dureza. Precipitarse sería de loco. El arquetipo tradicional para las medidas adecuadas es el zorro. El zorro, en función de su astucia, sabe ocultar muy quedamente y muy poco a poco por donde, cómo cruje el hielo, por aquí o por allá, antes de locamente, si se atreviera a cruzar corriendo, podría mojar la cola e ir él mismo y su proyecto al traste. Esto debe evitarlo el consultante y andar con la vista puesta en el objetivo, pero sabiendo cautelosamente instruir todo el proceso del tránsito con precaución. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 35, la tercera al 50, la cuarta al 4 y la quinta al 6. La segunda línea, dentro de este cruce, de todas las precauciones, pues el texto le dice al consultante: todavía la marcha te toca frenar, frena, porque tal como prevés, no. Debe abrirte receptivamente, situar una luz clara y potente superior para poder iluminar los bajíos, las mesetas y las alturas, y así poderte dotar para poder progresar adecuadamente. El complementario transicional es el grama 35. El progreso solar, que en un solo día alumbra oriente y occidente. De manera que, en principio, frenar. La tercera línea, todavía, dice: lo que ves son apariencias. Está próximo el momento del tránsito, pero todavía con lo que ve no, porque es demasiado crudo, demasiado elemental. Debes transformar eso crudo o elemental en base a la cultura de tu contexto en un digno producto de la superestructura cultural hacia la que pretendes avanzar. El complementario transicional es el 50, el caldero, donde se metían las viandas y se cocinaban por los mejores chefs y los mejores productos para un digno ofrecimiento a los espíritus más elevados de nuestros ancestros y de las divinidades. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, ya así pertrechado, le dice al consultante: con tus principios deberás disponerte a castigar las tierras diabólicas para, dentro del contexto nuevo,
abrir un caudal sobre el que ir abriendo tu propio lecho de circulación, como indica el complementario transicional que nos muestra, por medio del arquetipo de la ignorancia juvenil, una estructura predeterminada en la que el agua, el arroyo nuevo, ha de irse abriendo camino, sorteando con docilidad los impedimentos, los obstáculos, el aprendizaje que debe este caudal ir acumulando paulatinamente para hacer su propia vía de evolución. Así que ya en la quinta línea de gobernación ha asumido todos los elementos anteriores. El consultante con su proyecto está en cuestión, está en disposición de que su verdad es incuestionable y tiene una capacidad, en virtud de esa profunda veracidad, de saber sortear hasta los obstáculos del conflicto sin entrar en él. No ve los conflictos y los sabe evitar previamente con antelación. Así que sobre firme roca debes plantar y de manera ejemplar, cuidando, evolucionar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.